Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 46. Y voy a dar lectura. Lucas 22, del 39 al 46. Dice la palabra de Dios así. Arriba dice: Jesús ora en el Getsemaní. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos muchísimas gracias porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, yo te pido que tú ates al hombre fuerte, Señor. Que tú reprendas al enemigo, Señor, toda distracción en el nombre de Jesús, mi Dios. Y yo te pido que tu palabra sea de gran bendición para nuestras vidas, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, dame palabra para compartir a mis hermanos, Señor. Quita toda palabra torpe de mi boca, Señor, y que tu palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, dice la palabra del Señor que Jesús dice que iba a orar al huerto del Getsemaní como de costumbre. Jesús tenía la costumbre de ir a orar todo el tiempo y de platicar con el Padre, porque dice la palabra que Jesús tenía una comunión muy estrecha con el Padre. Pero esta oración es una oración totalmente diferente a las que Jesús acostumbraba a hacer. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que este era el tiempo en el que iba a ser él ya crucificado. Él ya sabía lo que esperaba. Y dice la palabra de Dios que él iba a ser crucificado y manifestó a Dios su dolor. Jesús fue en ese momento a orar y a manifestarle a Dios qué era lo que él estaba sintiendo. Realmente dice la palabra de Dios que él estaba angustiado, él estaba desconsolado, él estaba muy atribulado por esto que iba a suceder, por lo que él le iba a acontecer. Mi alma, dice la palabra que Jesús dijo, mi alma está realmente triste hasta la muerte. Jesús realmente estaba triste. Y la dimensión de la tristeza de Jesús, usted y yo no la hemos experimentado y no la vamos a experimentar. Ahorita le voy a decir por qué. Jesús dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Amén. Podemos ver cómo la agonía de Jesús, el sufrimiento, estaba bastantemente él afligido, no simplemente por lo que le iba a acontecer, sino por todo lo que conllevaba el que Jesucristo fuera a morir en la cruz. Ahí podemos ver cómo Jesús estaba expresando esta agonía, este sufrimiento a Dios. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos ver qué actitud tenía el Padre? Podemos pensar que el Padre estaba despreocupado, como si no estuviera importándole lo que a Jesús le estaba sucediendo. Realmente, dice la Escritura, el Padre también estaba afligido, porque la palabra de Dios dice que Dios también se aflige, que Dios también se entristece, que Dios también se enoja.
Y la palabra del Señor nos enseña que Dios, el Padre, estaba bastante afligido por lo que iba a acontecer a su Hijo Jesucristo. Así como Jesús estaba de afligido, también estaba afligido el Padre por lo que iba a suceder. Pero como dijo Jesús, no se haga lo que yo digo, sino que se haga tu voluntad. Y el Padre, mis hermanos, yo me pongo en esta condición. El Padre, a ver el sufrimiento de su Hijo, Él no dijo: mira mi hijo cómo está sufriendo, voy a decir no lo hagas porque te amo. Pero aún con todo el sufrimiento que estaba viendo, que estaba pasando Jesús, Dios dijo: adelante, es algo que tienes que cumplir, porque yo amo a aquellas personas que he creado, a la humanidad. Y por ese grande amor, Dios permitió que su Hijo fuera, aun cuando lo vio sufriendo, aun cuando lo vio todo entristecido por el proceso que le aguardaba, que le esperaba. Dice Isaías 63:9: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado, y el ángel de su faz lo salvó. Dice la palabra de Dios que en toda angustia que nosotros también tenemos, Dios también se angustia. Dios se aflige cuando usted está sufriendo, cuando usted está en problemas. Dios también se aflige, Dios se preocupa. Dice la palabra de Dios que Dios se preocupa y se ocupa de su pueblo. Dios tiene cuidado de nosotros. Sin embargo, Dios permite cosas en nuestra vida porque van a ser de bendición. Porque dice la palabra que a los que amamos a Dios todo nos ayuda bien. Así de que no piense que el Padre no ve cuando usted está enfermo. No piense que el Padre no se da cuenta cuando usted tiene necesidad. No crea que el Padre está despreocupado de lo que le está sucediendo. Realmente Dios está preocupado y afligido por usted cuando sabe que usted le necesita, porque es su Hijo, porque le ama. Entonces, ¿cuál es la dimensión del dolor que Jesús estaba experimentando? Sabe que muchas veces creemos que la agonía y la angustia de Jesús era por el sufrimiento físico que Él iba a llevar en la cruz. Usted y yo muchas veces hemos creído que el dolor y la angustia, dice la palabra, que Él estaba tan angustiado de tal forma que sus sudores eran como gotas de sangre. Era tanta la agonía que Jesús tenía. Pero esa agonía Jesús la tenía porque iba a ser golpeado. Tenía esa agonía Jesús porque iba a ser abofeteado y puesta una corona de espinas, o porque le iban a clavar sus manos y sus pies. Ese era el dolor y el sufrimiento que Jesús estaba enfrentando en esta oración. Realmente no. La palabra de Dios nos enseña que a veces nos enseñan, por ejemplo en las películas, nos enseñan a ver a un Jesucristo de pobrecito. Pasan películas donde Jesús es ensangrentado, donde Jesús es golpeado, donde le dan tantos latigazos que desborda de sangre, películas muy sangrientas. Y cuando la gente mira a Jesús, dice: pobrecito de Jesús, pobrecito porque cargó la cruz que estaba pesada, pobrecito porque le pusieron una corona de espinas, pobrecito porque lo latigaron muchas veces, lo escupieron, pobrecito. Y dice la escritura que en Lucas 23:28 que iban unas mujeres, que estaba Jesús cargando la cruz, y unas mujeres lloraban por Jesús porque Él estaba siendo latigado y golpeado. Pero Jesús dice que volteó y las miró y les dijo, Jesús le dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. ¿Por qué le dijo Jesús esto? Jesús le dijo: ustedes no se preocupen por mí porque yo estoy muriendo para darles salvación. Preocúpense por ustedes. Preocúpense por aquellos que no entienden ni tienen la más remota idea de lo que Jesús hizo en la cruz.
Preocúpense por este acontecimiento, preocúpense por aquellas personas que no quieren saber nada de Dios. Preocúpense por sus hijos que andan lejos de los caminos del Señor. Porque dijo el Señor, yo vengo a darles salvación, pero ¿dónde están aquellas personas que no acepten a Jesús como su Salvador? Que no conozcan el camino de la cruz, que no conozcan el camino de la verdad. En esta Semana Santa queremos recordar lo que Jesús hizo. Y en esta muchas personas aprovechan la Semana Santa para darle rienda suelta al pecado, para andar en los bares, en los antros, en los bailes, tomando, fumando, ¿verdad? Y estas son las prácticas que se hacen en Semana Santa, festejando a Jesucristo, festejando el sufrimiento que Jesús pasó. Pero dice Jesús, no se preocupen por mí, preocúpense por ustedes, preocúpense por aquellos que no han entendido lo que es la cruz. El sufrimiento de Cristo no es para inspirar lástima, no es para que usted diga, pobrecito de Jesús, murió en la cruz. Muchos cristianos también han sufrido muchos dolores. Muchos cristianos, por defender su fe, han sido degollados. Muchos cristianos, por defender su fe, han sido apedreados, han sido quemados vivos. Y sufrieron todo esto físicamente. Pero Jesús, el dolor que Jesús estaba sufriendo en esta oración del Getsemaní, era cuando Él le dijo en el versículo 42, si quieres, pasa de mí esta copa. La copa del Padre, la copa que el Padre le daría a beber a Jesús, era la copa de la ira de Dios. Por eso Jesús estaba afligido, por eso Jesús estaba con ese dolor, porque imagínese usted, mi hermano, después de estar usted con una persona que ama, con una persona que ha convivido toda la vida, y que la separen, con una persona que ha estado usted ahí con él y que usted sabe y conoce la ira de Dios. Jesús sabía cuál era la ira de Dios. Solamente Jesús pudo conocer y experimentar la ira de Dios. Nosotros como seres humanos no podemos experimentarla. La ira de Dios iba a ser derramada sobre la vida de Jesucristo por sus pecados y por los míos. Por eso Jesús estaba angustiado. Dice la palabra de Dios en Génesis 6, 5 y 6, dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en gran manera, y mucho en la tierra, y su pensamiento era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dios estaba angustiado, Dios estaba adolorido, ¿verdad? Por lo que Jesús iba a pasar. Pero Dios es justo, y la ira de Dios es justa. No es como su ira o la mía, no es como nosotros nos enojamos, porque nosotros nos enojamos de una manera pecaminosa. Pero la ira de Dios es una ira santa, es una ira justa, que le da el pago de lo que realmente merece. En este caso, ni usted y ni yo pagamos, sino que Jesús estaba yendo a la cruz para pagar esa ira que Dios iba a derramar. La maldad del ser humano cada vez está peor. ¿Usted cree que Dios está feliz en la tierra cuando las personas matan, cuando las personas adulteran, cuando las personas venden órganos de niños, cuando las personas hacen cosas que a Dios no le agrada? Realmente a Dios le causa dolor, le causa tristeza, le causa
la incorrupción, el pecado, para Él es algo que Él no puede tolerar porque Él es santo. Y por eso es que Jesús vino y por eso es que Jesús estaba sufriendo en esta oración. Muchas personas no tienen temor de la ira de Dios. Porque ¿sabe qué? Porque no la conocemos. No conocemos realmente la ira de Dios. Porque la ira de Dios es muy poco revelada que su misericordia, que su amor. Dice la palabra de Dios que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. No todos conocemos la ira de Dios, porque podemos hablar de la ira de Dios cuando dice la Biblia que Dios estaba cansado del pecado de Sodoma y de Gomorra, y Dios envió fuego para eliminar a esas dos ciudades, porque la ira de Dios ya no toleró más ese pecado y ahí se reveló la ira de Dios. Sin embargo, cuando Jesús hizo el sacrificio, ahora tenemos la misericordia de Dios. Como hijos de Dios no vamos a experimentar la ira de Dios. Aleluya. Isaías 51:17 dice: despierta, despiértate, levántate, Jerusalén. El Señor estaba muy enojado contigo y te castigó. Era una copa que tenías que beber y la has bebido hasta la última copa. Jesús bebió la copa de la ira del Señor. Esa copa solamente Jesús la bebió. Y dice la palabra de Dios que si nosotros hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, nosotros ya no vamos a beber la copa del Señor. Ya no vamos a beber esa ira. La ira está preparada. Yo le invito a que abra ahí conmigo Romanos 2, capítulo 5. Romanos capítulo 2, versículo 5. Dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de Jesucristo, juicio de Dios. La palabra de Dios nos enseña que para el pecador, para aquel que no se ha arrepentido, para aquel que no ha buscado de Jesús, está acumulando ira para el día de la ira, para el gran día en donde Dios derrame su ira sobre toda la humanidad. Muchos piensan, ¿verdad?, que el coronavirus, ¿verdad?, es el parte de la ira de Dios. Yo no lo sé, no estoy 100% segura, pero si algo sé que dice la Escritura es que nosotros no conocemos la ira de Dios al 100%. Tal vez, ¿verdad?, Dios está molesto, pero la ira de Dios que pasó Jesús, nosotros no la hemos experimentado ni la vamos a experimentar si hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador. Amén. Otra cosa que a Jesús le angustiaba y por eso Él oraba en el Getsemaní es la separación que iba a tener y el abandono que el Padre le iba a mostrar. Dios siempre estuvo con Jesús, siempre anduvieron juntos, pero en ese momento Jesús iba a experimentar el abandono total, completo de Dios. Yo no sé usted cómo se siente cuando se le muere un ser querido, de saber que usted ya no lo va a volver a ver, de saber que no va a estar con usted cuando usted lo necesite. Jesús experimentó un dolor profundo de saber que el Padre, el que tenía comunión con Él, dice que volteó su rostro, que no lo vio más porque Dios no podía tolerar el pecado. Y dice la palabra de Dios que Jesús se hizo pecado por nosotros. Amén. José tenía que experimentar el rechazo que experimentaron Adán y Eva en el Edén. Era como prototipo de esto que iba a pasar.
No hay dolor más grande del ser humano que experimenta pasar una eternidad sin Cristo. Dicen que el sufrimiento más grande que la humanidad va a sufrir en el lago de fuego es que no va a tener la presencia de Dios. Y ese es el dolor más grande que un ser humano puede experimentar. Y a veces no lo entendemos porque mucha gente no conoce a Dios y dice, bueno, pues si no está Dios no hay problema. Pero es un dolor que usted y yo tampoco hemos experimentado. Porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Jesús prometió nunca dejarnos solos. Dios prometió que Él estaría con nosotros siempre. Pero Jesús experimentó este dolor de sentir que el Padre no estaba con Él. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, tal cual, cada quien se apartó por su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Aleluya. El Padre no puede ver a Jesús porque toda la humanidad estaba, todo el pecado de la humanidad estaba cargando, estaba Jesús. Y su angustia más grande de Jesús era experimentar este abandono. Experimentar el rechazo de Dios era algo terrible para Jesús. Yo quiero concluir con esto y que usted no se le olvide que cuando Jesús fue a orar al huerto del Getsemaní, dice que experimentó los dolores más terribles que ni usted ni yo como seres humanos hemos experimentado ni vamos a experimentar si somos hijos de Dios. Pero al sufrir Jesús por ellos fue para que en su Hijo nosotros no pudiéramos pasar por esto. Jesús pasó por esto para que usted y yo ya no tuviéramos que pasar por ello. Recuerde, mi hermano, cada que usted vea cuando Jesús fue a orar, no fue una simple oración, no fue un simple decir, Jesús, no fue que Jesús le dijera al Padre, Padre, que no me vayan a doler los clavos, que no me vayan a pegar tan fuerte, que nomás me den 5 latigazos. Esa no fue la oración de Jesús. Jesús fue y oró porque le dijo, Padre, realmente voy a experimentar tu ira. Dice la palabra de Dios que los demonios creen y tiemblan. ¿Sabe por qué tiemblan? Porque los demonios conocen quién es Dios. Amén. Y nosotros como seres humanos a veces no temblamos porque no le conocemos. Así es de como dice la palabra de Dios, que Dios es un Dios que es fuego consumidor. Es un Dios que cuando se enoja, usted y yo no lo conocemos de esa forma. Pero también Jesús experimentó el abandono de Dios. Así es de que en esta tarde yo quiero que usted se sienta bendecido y afortunado de que gracias a este sacrificio que Jesús hizo, ni usted ni yo vamos a soportar la ira de Dios y vamos tampoco a soportar el que Dios nos abandone. Es una bendición saber que Dios está con nosotros y no nos deja. Amén. Vamos a orar, mis hermanos.